Bendecidos mis hermanos, el día de hoy no iba a hacer video para el día de hoy, pero he estado viendo cuál es la reacción que ha habido al video, esto del calvinismo. Los amigos calvinistas tienen un gran problema y es que ellos no pueden vivir con las consecuencias de sus doctrinas. Me encuentro con buenas personas, o sea, yo creo que son genuinos en sus argumentos. Yo no estoy diciendo que no sean genuinos y quiero hablar específicamente. Déjame ver si logro ver. Me perdona si es que estoy diciendo el nombre malo o lo que sea, y en realidad yo creo que son argumentos genuinos de estas personas a los que considero hermanos en Cristo, porque somos hermanos en Cristo a pesar de que no estemos de acuerdo en esto. Simplemente me parece que esa doctrina es muy mala, es muy demasiado. Pero J.R. Quick, tú sabes quién eres, y estoy hablando de los comentarios que he tenido, me parece que son honestos. O sea, no, que conste, no estoy diciendo que hay deshonestidad en el planteamiento de este hermano. Simplemente yo quiero que entendamos algo. Nosotros no podemos ser arbitrarios. Déjame ver algo. En la manera en que nosotros estudiamos la palabra, entonces tomamos una postura y no queremos hacernos cargo de las consecuencias que esas posturas tienen. Y ahí es donde está el problema. El hermano me habla de Sujel Michelén, me habla de Miguel Núñez, me habla de otra gente que hablan de la fe, sí, pero si tú abrazas el calvinismo, entonces, a mí no, cómo tú hables es irrelevante. ¿Cuál es la consecuencia lógica de tu doctrina? Y el día de hoy quiero darle rapidito a esto porque ya hice esta explicación, pero quiero que quede claro, porque el día de hoy yo lo que quiero es confrontar a cada uno de mis hermanos calvinistas, que sí los considero hermanos en la fe, sí los considero hermanos en Cristo, pero me parece que ustedes no son consistentes con sus doctrinas. Me parece que ustedes quieren, o sea, porque ustedes saben que lógicamente es imposible sostener ese tipo de doctrina. Voy a darle rápido. Todo esto se basa en que yo no creo que la fe sea el don de Dios para que la gente crea en el Evangelio. Y me explico. Todos los seres humanos nacemos con la habilidad de creer. Todos. Eso es lo que nos distancia de los animales. Si nosotros no podemos creer, no podemos razonar, no podemos pensar, entonces seríamos chimpancés. Acabo de ver una serie en Netflix sobre el imperio de los chimpancés en un sitio allá por, creo que era África, que eso es lo que, aunque ellos tienen una sociedad, lo que nos distingue a nosotros de todo el reino animal es que nosotros tenemos la habilidad de razonar. El ser humano de manera natural puede creer. Sí, puede creer en Mahoma, puede creer en cualquier otra deidad, puede creer en la ciencia, puede creer en muchas cosas. En el mundo antiguo lo vemos. De hecho, Dios en Romanos capítulo 1 creo que es, que empieza a hablar de cómo el hombre, habiendo conocido a Dios, dejó de creer en Dios, lo desechó. O sea, el hombre puede creer. La fe es algo que está dentro del hombre. La fe salvífica es otra cosa, pero el hombre puede creer. Entonces, no me digan que la fe tiene que ser algo que Dios le da al ser humano. No, es que el ser humano puede creer. El ser humano puede creer en cualquier cosa. El Evangelio simplemente llega a nosotros y de una manera milagrosa Dios entonces nos hace ver, y no, bueno, milagrosa en cierto sentido, nos hace ver la verdad, porque de lo contrario nosotros seguiríamos creyendo en cualquier otra cosa menos en el Dios verdadero, aunque podríamos hablar de personas que sin haber escuchado la fe de la redención de Cristo, sí creían en Dios. Lo que pasa es que su fe estaba incompleta porque no habían creído en ese sacrificio de Cristo para su justificación. Esos son otros 20 pesos. De lo que yo estoy hablando es de la fe. Es la fe un regalo de Dios para que la persona se convierta. Es la fe algo que Dios hace para que el hombre llegue a Cristo. Mi argumento es no. El Evangelio de Jesucristo simplemente convence al pecador de su condición delante de un Dios
Santo, porque el Evangelio habla de quién es Dios y de quiénes somos nosotros y cuál es el remedio a nuestra situación para con Dios. ¿Ok? Y no me quiero volver loco con diferentes tópicos porque lo que quiero hablar es específicamente de esto. ¿Cuáles son las consecuencias de la doctrina de que Dios es el que le da fe a la gente para que se salve? ¿Ok? Porque yo no tengo problema con que hayan gente, los que llaman hipercalvinistas, para mí son gente honesta con las consecuencias de su doctrina. Son honestos. Los hipercalvinistas son honestos. No se puede decir lo mismo de los que no son hipercalvinistas porque quieren jugar para los dos bandos y así no se puede. Ok, vamos a la pantalla. Déjame ver, esta es la pantalla, déjame ver si tengo la pantalla como Dios manda para que no... Bueno, ahí estamos. Aquí tengo la pantalla. Este es el verso en discusión. Por gracias habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vamos a darle rapidito porque esto ya lo hemos estudiado. Esto de lo que está hablando, esto está hablando del concepto completo y ya ustedes saben que gramaticalmente en el griego no puede estar refiriéndose a la fe porque la fe en este punto, en este caso aquí, la fe es femenina y este es neutro. O sea, no nos vamos a romper la cabeza con algo que ya sabemos. Seguimos. Ya esto está comprobado no solamente porque lo dijo Ruby. No, eso está comprobado porque es que es así. Gramaticalmente, esto está hablando de todo el concepto. De hecho, la idea central de todo el concepto es la salvación. Porque si usted le quita gracia y dice, porque habéis sido salvados por medio de la fe, sigue teniendo sentido. Si usted le quita fe y dice, porque por gracia habéis sido salvados, y esto no es de nosotros, sino de ustedes, sigue teniendo sentido. Si usted le quita salvación, salvación, si usted la quita, porque por gracia, por medio de la fe, no tiene sentido. Quiere decir que la idea central es la salvación. No nos vamos a romper la cabeza, porque eso ya está establecido, eso ya se sabe. ¿Ok? Esto está hablando del concepto entero. Este concepto entero no es de vosotros, sino que es don de Dios. Si usted quiere ver la explicación completa, ya nosotros la dimos en otro video. ¿Qué es lo que es don de Dios? Lo que es don de Dios es la salvación por gracia por medio de la fe. Se podría leer de esta manera. La salvación por gracia por medio de la fe es un don de Dios y no proviene de nosotros. Se podría leer perfectamente de esa manera y no pierde ningún tipo de sentido. Ahora bien, vamos a darle de nuevo. Entonces lo que hacen los calvinistas, que hizo Enoel Hernández, es un picadillo. Entonces ellos dicen que esto, la gracia, la salvación, la fe, todo lo picotearon. Esto ya no es esto, sino que se convirtió en estos, y no de vosotros, sino que son don de Dios. No tiene sentido. O sea, ellos deconstruyeron el texto bíblico completo, lo deconstruyeron para crear una idea distinta, que ahora el texto lo que dice es la salvación por gracia y la fe es un don de Dios y no proviene de nosotros. Lo cual no es lo que dice el texto, aparte que cuando usted lo lee en su contexto, lo que viene hablando de la salvación. Ya eso lo hemos discutido. De verdad que el que todavía crea que aquí está diciendo que la fe es un don que Dios da para que la gente se salve, o sea, que Dios le da la salvación, la fe para que se salve, que Dios los hace creer, es que simplemente quiere creer eso, no está pendiente a la evidencia. Pero quiero darle rapidito a esto. Vamos a ver este verso bíblico y vamos a leerlo, pero vamos a aplicar las consecuencias lógicas que nos deja el calvinismo. Dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Qué es lo que entiende cualquier persona normal que llega a este verso sin una idea preconcebida? Bueno, pues que el hombre tiene la responsabilidad de creer para no ser condenado. ¿Entiende? El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y aquí nos dice por qué, cuál es el motivo de haber sido condenado. Porque no ha creído en el unigénito de Dios, ¿ok? Pues entonces aquí lo que yo veo es que aquí hay una condición. Existe una condición
para que se dé una consecuencia. ¿Ok? ¿Cuál es la condición? Creer en Cristo. ¿Cuál es la consecuencia? No ser condenado. El que no cree, que es la condición, el que no cree, la condición es que ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no cree. ¿Por qué este no es condenado? Porque cree. Entonces vemos que la razón o el motivo por el que han sido condenados es porque no han creído en el unigénito de Dios, Hijo de Dios, ¿ok? Lo podemos leer al revés. Por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios, ya han sido condenados. Y podríamos cambiarlo por haber creído en el nombre del unigénito de Dios, no han sido condenados. Esto, ¿ok? Sencillo. Ahora bien, vamos a ver las consecuencias lógicas de lo que nos dicen nuestros amigos calvinistas. Aquí tenemos el texto. Vamos a empezar a leerlo. El que cree en él, vamos a eliminar cree y vamos a poner Dios le otorga. ¿Ok? Al que Dios le otorga fe en él, no es condenado. Y lo volvemos a cambiar aquí. Pero el que Dios no le otorga fe, ya ha sido condenado. Ahora piensa en eso. Te voy a dar un momentito para que pienses en eso, porque esta es la consecuencia lógica. O sea, tú puedes pelear conmigo todo lo que tú quieras, brother. Tú de verdad puedes pelear conmigo todo lo que tú quieras, pero esa es la consecuencia lógica de tu doctrina. Bonito evangelio. Podemos leerlo de esta manera. El que Dios le otorga fe en él no es condenado, pero el que Dios no le otorga fe ya ha sido condenado porque Dios no le quiso dar fe en el nombre del unigénito del Padre. Tú puedes pelear conmigo, tú puedes decir que yo, lo que tú quieras, tú di lo que tú quieras, pero esa es la consecuencia lógica. Vamos a ponerla de nuevo. Esta es la consecuencia lógica, déjame verla, acá, para acá, para acá. Esta es la consecuencia lógica de lo que tú estás diciendo si tú dices que la fe tiene que dársela a Dios. Lo que estás diciendo es que Dios va a enviar al infierno a gente porque él mismo no le otorgó la fe. Eso es lo que, o sea, súmalo, réstalo, multiplícalo y divídalo. Esa es la consecuencia lógica. Por eso yo tengo más respeto por uno que se haga llamar hipercalvinista que no por uno que diga, no, yo no soy hipercalvinista porque yo creo que en qué tú crees. Si tú crees que Dios le da la fe a la gente para que se salve, este verso tú lo tienes que leer de esta manera para ser honesto. Entonces, quiero que veamos a la luz de déjame ponerme los audífonos. Yo quiero, es un video bien cortito, para que ustedes vean cómo es que el mismo mensaje se va a la porra, porque si las consecuencias lógicas de esto, la predicación perdió sentido. Escuchemos un momentito esto. Era la cosa más extraordinaria que le había pasado en su vida. Y óyeme bien, mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana, a través de la predicación de su palabra, Jesús te está llamando a ti, a la fe y al arrepentimiento. Esa es la cosa más extraordinaria que te ha pasado en la vida. La pregunta es, si tú eres calvinista y tú crees que Dios da la fe, ¿cómo tú me dices a mí que este mensaje que acabas de leer, de escuchar, cómo tú puedes ir en buena fe a decirle al pecador, Jesús te está llamando? ¿Cómo tú puedes ir en buena fe? Tú puedes decirlo todo lo que tú quieras. O sea, tú puedes decirlo todo lo que tú quieras. Porque en el mundo de lo que tú puedes decir lo que tú quieras. Eso, nadie te va a quitar el derecho a decir lo que tú quieras. Pero tú tienes que aprender a ser consistente con tu doctrina. ¿Sabes por qué yo detesto el calvinismo? Lo detesto por la misma razón que detesto el evangelio de la prosperidad. Por la misma razón que detesto el movimiento carismático ese loco. Por la misma razón que detesto las doctrinas de los testigos de Jehová. Por la misma razón. Porque distorsionan la imagen de Dios. Entonces,
Tú puedes venir aquí y sentirte todo el indignado que tú quieras. Y no estoy hablando de este muchacho específicamente, estoy hablando de los otros calvinistas que ellos... Es como si tú le estuvieras mentando la madre, ¿entiendes? Tú le hablas del calvinismo y es como si estuvieras mentando la madre. No, brother. Tú tienes que ser... Está muy bien si tú me dices, no, yo creo que Dios desde la eternidad mandó a la condenación a unos. Ok, está muy bien. Si eso es lo que tú crees, tú tienes el derecho a creer lo que tú quieras. Pero si tú me dices a mí que no, que Dios no condenó a todo el mundo, sino que lo dejó en su pecado. ¿Cómo que lo dejó en su pecado? ¿Cómo que lo dejó en su pecado? Si lo predestinó antes de la fundación del mundo, ¿cómo lo pudo dejar en su pecado? Si antes de la fundación del mundo esa gente ni existía. Y tú me quieres decir que Dios los predestinó. O sea, Dios lo ordenó de antemano que se iban a perder. Pues entonces tú tienes que ser consistente con tu doctrina. Si tú quieres ser calvinista, sé todo lo calvinista que tú quieras, pero sé consistente con tu doctrina. ¿Entiendes? Constantemente se ve la fe como la respuesta a lo que Dios está haciendo. Y quiero hacer este video más corto porque más tarde podríamos hablar de otros versos bíblicos. Este ejercicio que yo hice, usted lo puede hacer con todos los versos bíblicos que hablan de soteriología, incluyendo la fe. ¿Entiendes? ¿Sabe con qué terminamos si eres consistente con tu doctrina calvinista? Con decir que Dios le da la fe a la gente para que se convierta. Terminamos con un Dios que condena a gente porque Él no le quiso dar lo que esa gente necesitaba para ser salvo. ¿Tú ves? Entonces, simplemente sean consistentes con su doctrina. Eso es todo lo que yo les pido. Sean consistentes con su doctrina. No, o sea, no se puede decir a lo loco, Dios da la fe. O Dios da la fe. Espérate, porque eso tiene unas implicaciones bravas. Si Dios da la fe, de acuerdo a Juan capítulo 3, verso 18, entonces Dios condena a la gente por una fe que Él no le dio. Si es que Dios da la fe. Y no vengan, porque vi otro predicador que decía, no, pero bueno, toda buena dádiva. Noel Hernández también. Y el señor Medina, que es el ¿cómo que se llama eso? Ay, Dios mío, ¿cómo que se llama eso? Vamos a buscarlo, que no quiero decir la palabra incorrecta. Él es como el puppet master, para decirlo en buen orocobeño, el puppet master de Noel Hernández, Víctor Medina, también hacen ese picadillo, y no todo lo bueno viene de Dios. Eso no está hablando de la fe. Eso no está hablando de la fe. Creo que está claro. Ay, yo no tengo problema con que tú creas lo que te dé la gana. Cree lo que tú quieras. Mira si tienes esa habilidad. Esa habilidad vino con nosotros de fábrica. Tú puedes creer lo que tú quieras. Lo que yo sí no puedo aceptar es que tú te llames evangélico, pretendas hablar en el nombre del Dios de la Biblia, hagas una falsa representación del Dios de la Biblia y no quieras ser consistente con las doctrinas que tú enseñas. Sujel Michelén, muy bonito el mensaje, Jesús te está llamando. Eso se lo puedo decir yo, que creo que Jesús está llamando a todo el mundo. Pero obviamente un calvinista no lo puede hacer, porque el calvinista no cree que Dios llama a todo el mundo. El calvinista no cree que Dios ama a todo el mundo. El calvinista no cree que Dios quiere salvar a todo el mundo. Así que el mensaje calvinista es un mensaje que no tiene sustancia, porque no parte una verdad y de un deseo genuino de Dios de salvar a todos los hombres. Y pone a los predicadores como si fueran marionetas. Porque yo no sé quién es el que se va a convertir. Pues yo le predico a todo el mundo. No, eso no es un mensaje bona fide. Cuando Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, todo el que está trabajado y cargado podía venir. Simplemente a mis amigos calvinistas y a mis hermanos, los cuales considero hermanos calvinistas, tienen que ser consistentes con su doctrina.
tienen que ser consistentes con su enseñanza. Si tú dices que la fe, para tú convertirte, tiene que venir Dios y poner en ti la fe para que tú te conviertas, entonces todos los que se pierdan no se perdieron porque eran malos, ni porque eran pecadores, sino porque Dios no quiso darle la fe para que ellos se salvaran. Esa es la consecuencia lógica de tus enseñanzas. Esa es la consecuencia lógica. Por eso yo digo que no existe un predicador calvinista que pueda dar Paul Washer. Paul Washer es una persona que tú lo ves predicando y llama al arrepentimiento. Pero de verdad, si dentro de tu cabeza tú sabes que Dios solamente está llamando a los elegidos, ¿cómo tú haces una oferta? O sea, tú puedes hacer la oferta, pero no la estás haciendo en buena fe. No la estás haciendo en buena fe porque tú sabes dentro de tu corazón que Dios no está llamando a todo el mundo, porque ya Dios decidió, de acuerdo a tu doctrina, darle la fe a unos y no darle la fe a la mayoría. Y la pregunta que yo te hago, piensa, que la he hecho varias veces, se la hice Noel Hernández y nunca la contestó. ¿Por qué Dios quiere que la mayoría se pierda? O sea, si Dios no quiere salvarlos a todos, de acuerdo a lo que dicen los calvinistas, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Si Dios no quiere que todos se salven, entonces ¿por qué quiere que la mayoría se pierda? Esas son las consecuencias de tu doctrina. Así que hasta aquí lo dejo. Ojalá y que no haya sido muy largo, pero constantemente voy a seguir trayendo estos temas porque son importantes. Porque nadie se le para de frente a un calvinista y a confrontarlo con las consecuencias de sus doctrinas. ¿Entiendes? Porque cualquiera se para y dice cualquier cosa y cogen a Romanos 9 como si Romanos 9 fuera un capítulo que está hablando de soteriología. Y dicen, tú ves, Dios aborreció desde antes de la fundación del mundo, aborreció a Esaú. Disparate. Es un soberano disparate. Así que nada, yo sé que los amigos calvinistas van a seguir molestos, pero yo estoy orándole a Dios que por lo menos uno pueda ver la insensatez de decir que Dios es el que le da la fe a la gente para que se puedan convertir, que lo puedan ver por lo menos una persona y que le pueda dar una vuelta a su teología para que entonces presente un mensaje bona fide y presente el verdadero evangelio, que el evangelio de verdad dice: el que cree en el Hijo de Dios será salvo. Esa es la condición, creer. Y si tú no crees, no fue porque Dios no te dio fe. Jamás podrás levantarte delante del juez del universo a decir: yo no me convertí porque tú nunca me diste la fe. Porque Dios ha provisto el evangelio para todos los hombres y nos ha facultado con la habilidad de poder creer. No solamente creer la verdad, creer cualquier cosa. Así que hasta aquí lo dejo. Si estás de acuerdo, dale un like. Si no estás de acuerdo, dale un dislike. Comenta. No me insultes. Si empiezas a hablar de mí, yo no quiero que hables de mí. Yo quiero que hablemos del tema que estamos hablando, ¿ok? Y si me insultas, tristemente, voy a borrar los mensajes o lo que sea, porque yo trabajo. Esto yo lo hago en mis momentos libres para poder llevar a cabo este canal, poder traer un poquito de luz al que la quiera escuchar. Así que nada, ahí te la dejo para que la pienses.